Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. Antes de comenzar con el video para hoy, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a nuestra nueva miembro, Mari Martínez García, por unirse al VIP. Gracias, Mari, por formar parte de este grupo, por ser una fiel seguidora de este canal y por apoyarme. Por uno de estos dos lados va a estar saliendo el nombre de nuestra nueva miembro. Muchas gracias, Mari. Ahora sí, vamos a comenzar con el video para hoy y es esta hermosa bolsa de mano o cartera. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 300 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es colocar dos rollos a la vez o dos hebras juntas. Hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, pasamos el gancho por dentro y hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos una cadena de altura que no cuenta y comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar un total de 8. Una vez completamos los 8 puntos bajos, unimos donde comenzamos en el primero con punto deslizado para cerrar la vuelta. Giramos y tiramos de la hebra para cerrar el centro. Siguiente vuelta. Hacemos una cadena que no cuenta y ahí mismo hacemos 1 y 2 puntos juntos. Ya tenemos el primer aumento. Esto lo vamos a hacer con todos en la base. Pasamos a la siguiente, sacamos hebra, hacemos 1 y en el mismo lugar hacemos otro punto. No los vamos a tejer demasiado apretado porque como el hilo queda grueso con 2 hebras, si lo tejemos demasiado apretado nos va a costar muchísimo para hacer el punto. Pasamos al siguiente, sacamos y lo estiramos un poquito para que quede un poquito flojo, hacemos 1, en el mismo lugar hacemos otro, pasamos al siguiente, hacemos 1 y ahí mismo hacemos otro. Vamos a continuar haciendo aumentos en todos y terminamos con 16 puntos en total. Cuando completemos esta segunda vuelta haciendo aumentos, volvemos a unir en la primera cadena con puntos deslizados para cerrar. En la siguiente hacemos la cadena que no cuenta y comenzamos con el aumento. Esta vez hacemos 1 y 2, que es el primer aumento. En el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue volvemos a hacer aumento. 1 y 2 juntos. En el que le sigue solo 1. Y así completamos toda la vuelta, haciendo aumento, punto solo, aumento, punto solo. Terminamos toda la vuelta, llegamos al final, unimos aquí donde comenzamos con punto deslizado y comenzamos siempre con el aumento, haciendo un aumento, pero esta vez vamos a hacer 2 puntos solos, un aumento, 2 puntos solos, un aumento. Siguiente vuelta, 3 puntos solos y un aumento. Y así vamos a ir aumentando. En los puntos solos los aumentos se mantienen igual. En los puntos solos hasta que alcancemos el tamaño del círculo deseado. Cuando completemos el tamaño del círculo, para que tengan una idea, este tiene un diámetro aproximado de 13 centímetros, pero es cuestión de gusto el tamaño. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Les voy a explicar. La primera que comenzamos con 8, la segunda 16, en la tercera un punto, un aumento, un punto y un aumento. Siguiente vuelta, un aumento, 2 puntos y un aumento. Siguiente, un aumento, 3 puntos y un aumento. Y la última vuelta que hicimos un aumento, 4 puntos solos y un aumento. Y esta del final es para que nos quede 100% redondo, porque cuando vamos haciendo aumentos no nos queda 100% redondo, siempre quedan unas pequeñas puntas donde están los aumentos. Por eso hicimos una vuelta de punto sobre punto, sin hacer aumentos, solamente repetimos un punto encima de cada cadena
en la base y nos queda algo así. Ya tenemos este círculo listo. Ahora vamos a tejer otro exactamente igual porque necesitamos 2 piezas. Cuando tengamos las 2 piezas listas nos quedan así, miren, nos quedaron iguales. La última nos vamos a cortar la hebra porque desde ahí mismo donde terminamos vamos a comenzar a tejer la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Ya tenemos las 14 cadenas, venimos aquí al otro lado, en el otro círculo, y pasamos hacia el gancho, de arriba hacia abajo, en la primera. Ahora tomamos la hebra, la sacamos hacia arriba y la deslizamos. Los 2 primeros puntos los vamos a hacer deslizados. Hacemos una cadena al aire y comenzamos a deslizarnos. El primero, sacamos así y deslizamos por dentro. Siguiente, sacamos y deslizamos por dentro. Solo los 2 primeros. Los otros van a ser puntos bajos. Pasamos aquí, hacemos uno. Como les dije, no los tejan demasiado apretados para que no les cueste porque queda grueso el hilo. Continuamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Los últimos 2 los vamos a tejer exactamente igual que como comenzamos. 2 puntos deslizados. Sacamos así, deslizamos por uno, sacamos el otro y deslizamos por dentro. Ahora unimos en la siguiente cadena en la base. Igual, siempre de arriba hacia abajo. Este pertenece al punto que terminamos. Lo vamos a unir en el próximo. Sacamos así, deslizamos por dentro, ajustamos y levantamos una cadena para girar. Volvemos a girar y tejemos 2 puntos deslizados, pero los vamos a hacer solo en esta parte de atrás de la cadena. Tomamos aquí el primero, sacamos, deslizamos uno y deslizamos 2. Y esto lo vamos a repetir hasta el final del trabajo. Comenzamos con 2 puntos deslizados y terminamos con 2 deslizados. Ahora comenzamos a hacer los puntos bajos, siempre en la parte de atrás de la cadena. Tenemos 2 hebras, vamos a tomar una solamente. Ahí hacemos un punto, pasamos a la siguiente, hacemos punto bajo. Nada más deben de asegurarse de que en cada vuelta mantengan los mismos puntos, porque si se saltan algunos no les va a quedar. Contamos hasta que completemos los 10 puntos por la parte de atrás de la cadena, luego hacemos 2 deslizados y volvemos a unir en el círculo. Completamos los 10 puntos bajos, los 2 deslizados y volvemos a unir en el círculo. Tomamos el siguiente punto en la base, sacamos la hebra, la deslizamos por dentro, levantamos una cadena de altura y volvemos a girar. Todo el tiempo vamos a estar girando. Volvemos con el primero. Punto deslizado. Siguiente. Punto deslizado. Y los que le siguen, puntos bajos. Siempre en la parte de atrás de la cadena. Acuérdense, tomamos solo la parte de atrás y hacemos el punto bajo. Solo la parte de atrás y hacemos punto bajo. Ahora contamos 10 puntos bajos, 2 deslizados y unimos nuevamente en el círculo. Completamos de nuevo los 10 puntos, los 2 deslizados. Venimos aquí encima, así metemos el gancho de arriba hacia abajo. Sacamos, lo deslizamos, lo ajustamos y luego una cadena de altura. Volvemos a girar,
Comenzamos con 2 puntos deslizados, 10 puntos bajos y 2 deslizados y volvemos a unir. Esto vamos a hacer todas las vueltas en adelante repitiendo exactamente lo mismo. Una vez llegamos al final, terminamos la última vuelta, así es como nos queda. Todas son exactamente iguales. Comenzamos con 2 puntos deslizados, 10 puntos bajos, 2 puntos deslizados y unimos en el próximo círculo o lado. Ya cuando tengamos todas las vueltas, aquí nos sobraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 12 vueltas en total nos sobraron para no contar las que hicimos en la parte de abajo. Ahora cortamos la hebra un poquito larga, hacemos el nudo ahí donde terminamos y luego la escondemos hacia adentro. Se ve algo así. Esto mide aproximadamente unos 22 centímetros, casi 23 de ancho y de largo aproximadamente unos 18 centímetros. Se ve exactamente igual por los dos lados. Así se ve por dentro. Queda bastante gruesa, bastante buena. Ahora vamos a comenzar a tejer el asa. También vamos a usar las 2 hebras a la vez. Hacemos el nudo. Lo ajustamos y comenzamos a tejer una cadena de 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos queda algo así. Saltamos el punto número 10 y en el número 9 hacemos un punto bajo. No lo vamos a tejer demasiado apretado para que luego no nos cueste tomarlo. Vamos al siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo y así vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas de la base hasta que lleguemos a la última. Tienen que tener en cuenta que toman las 2 hebras y no se les vaya a quedar una por detrás. Aquí tenemos el último punto. Ahí hacemos 1, 2 y 3 puntos para girar, para que vaya tomando una forma redondeada. A continuación, ahí mismo para girar, hacemos el punto de la esquina. Ahora tomamos cadena por cadena y hacemos un punto bajo. Pasamos a la primera, a la segunda, hacemos punto bajo por el lado contrario, donde veníamos haciendo estos. Hacemos un punto bajo en cada una hasta que lleguemos al último. Terminamos la primera vuelta, llegamos al último punto. En la base hicimos punto bajo. Ahora vamos a estar tejiendo como un semicírculo. No vamos a tejer así en redondo. Llegamos aquí y este es el último punto. Vamos a voltear y comenzamos haciendo ahí mismo el punto bajo. Pasamos a la próxima. Punto bajo. Siguiente. Punto bajo. Continuamos repitiendo punto sobre punto hasta que lleguemos a donde están los 3 aumentos para girar. Si gustan lo pueden marcar con un marcador donde están los puntos que van a aumentar para que no se confundan. Pero en mi caso yo solo los voy a mirar dónde está. Aquí está ya el primero, aquí tenemos 1, 2 y 3. En esos 3 que giran vamos a hacer el aumento 1 y 2 en el mismo lugar. Esto es para que siga manteniendo la forma redonda. Ya tenemos el primer aumento. Hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. En el siguiente, que es el tercero, hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Ya tenemos los 3 aumentos y se ve cómo va quedando redondo. Ahora continuamos punto por punto hasta que lleguemos al punto final. Terminando esa vuelta, llegamos al punto final, volvemos a girar. Comenzamos con punto bajo.
Ya nos va quedando recto en esta parte de abajo y redondo en la parte de encima. Pasamos al siguiente y solo vamos a repetir exactamente lo mismo. Punto sobre punto, tal y como están en la base. Punto bajo, hasta que lleguemos a donde están los aumentos. En la primera vuelta teníamos 3 puntos y los convertimos en 6. Ahora debemos contarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En los 6 vamos a hacer aumento. Les aconsejo que mejor le coloquen un marcador para que no tengan que estar contando. Aquí ya comenzamos con el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el primero, que están en la curva. Hacemos el primer aumento. Siguiente, hacemos un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Tercero, también hacemos aumento. 1 y 2 puntos juntos. Así vamos a continuar los otros 3 aumentos y de ahí punto por punto. Terminamos la vuelta donde hicimos 6 aumentos para dar la vuelta. Volvemos, llegamos a la parte de abajo, volvemos a girar. Esto se va a mantener siempre hasta el final exactamente igual. Giramos con un punto bajo y comenzamos a repetir punto por punto hasta que lleguemos a la parte redonda. Esta parte es cuadrada y la de arriba es redonda. Así vamos a estar haciendo puntos. Ahora vamos a hacer un total de 8 aumentos. El punto central, este es el centro, miren la línea aquí. Cuentan en el centro, 1, 2, 3 y 4. Ahí comienzan el aumento y 4 hacia el otro lado. Sencillo, 8 aumentos y punto por punto. Una vez llegamos al final de la vuelta donde hicimos los 8 aumentos, justo en la curva, llegamos al final, hicimos el punto y nos regresamos. En esta vuelta que sigue no vamos a hacer ningún aumento, porque ya vemos que esto aquí se empieza a juntar demasiado los puntos, como hay bastantes aumentos, y luego si seguimos haciendo más se va a empezar a torcer como a ondular. En esta vuelta no vamos a hacer ningún aumento, solamente vamos a hacer punto sobre punto. Pasamos al siguiente, incluso donde están los aumentos, y hacemos un punto. Pasamos al siguiente y hacemos punto. Y así vamos a continuar toda la vuelta, punto sobre punto, hasta llegar al final. Terminamos la vuelta donde hicimos solamente punto por punto sin hacer aumento. Ahora sí les coloqué unos marcadores para que tengan la idea y no se les vaya a confundir cuando van a contar. Esta es la línea central. Dependiendo del centro, vamos a contar 6 puntos hacia un lado, 6 puntos hacia el otro lado. Y con el del centro nos van a quedar 13 puntos en total. Aquí está 6, el del centro y 6. Un total de 13 exactamente en el arco o círculo. Llegamos al final de la vuelta donde hicimos solamente punto por punto sin hacer aumentos y ahora repetimos. Punto por punto hasta que lleguemos a donde está el marcador. Tejimos un punto bajo en cada una de las cadenas hasta llegar al marcador. Cuando lleguemos al marcador ya lo retiramos para que no estorbe. Ahí mismo hacemos un punto solo y en el siguiente, donde estaba el marcador, va un punto solo. En el siguiente hacemos aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, un punto solo. En el que le sigue, volvemos a hacer aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, punto solo. Y así vamos a continuar hasta llegar al próximo marcador. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Cuando lleguemos al marcador, los retiramos y continuamos punto por punto hasta que lleguemos a la parte final. Completamos la vuelta donde hicimos los aumentos, un punto y un aumento. Llegamos al final de la vuelta, hicimos el último, giramos, comenzamos con punto bajo y en esta vamos a volver a hacer otra vuelta sin aumento, punto por punto, todo hasta llegar al final. Terminamos la vuelta de punto sobre punto. Miren qué recto nos va quedando. Por eso no hicimos demasiados aumentos, si no nos va a quedar así todo torcido y se va a ver fea esta parte. Vamos a hacer una vuelta más y yo la voy a hacer también de punto sobre punto sin aumento. Si ustedes dejan muy apretado y ven que se les va poniendo como muy encogido, pueden en esta parte
la raya central, acuérdense, y en esta parte aumentar un punto sí y un punto no, aproximadamente unos 12 puntos. Eso es solamente si ven que el trabajo se le está encogiendo demasiado. Si no, vamos a completar otra vuelta más de punto sobre punto. Llegamos al final, hicimos esta última vuelta. Miren cómo queda en esta parte de la bolsa. Queda casi hasta el mismo ancho de la cartera. Luego lo vamos a girar así para coserlo en la parte de atrás. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos en esta parte del borde para que nos quede bastante parejo a la hora de coserlo. Hacemos una cadena al aire y ahí mismo comenzamos haciendo el punto bajo. Lo voy a doblar porque como es bien duro, vamos al próximo espacio, hacemos un punto bajo. En el siguiente, ahí lo van tejiendo bien pegado uno a la par del otro, aproximadamente uno por línea. Vamos al próximo, hacemos punto bajo, siguiente espacio, hacemos punto bajo y ya nos va quedando toda esta parte con cadenas en vez de esta forma que no se ve nada definido. Ahora sí podemos ver las cadenas. Así a la hora de coserlo va a ser mucho más fácil. Vamos a continuar haciendo punto en cada uno de estos espacios hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, en la parte de abajo, ahora vamos a cortar la hebra, pero la vamos a cortar larga, aproximadamente medio metro, porque esto lo vamos a utilizar para coserlo. Pasamos, hacemos el nudo, lo ajustamos muy bien. Y ahora lo vamos a coser. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera, pero si quieren se pueden ayudar con el gancho o también coserlo con una aguja y una hebra de hilo del mismo color. Vamos a pasar las hebras. Voy a colocar primero una, porque como son gruesas, pasamos una y luego la otra. Ahora sí ya tenemos las dos hebras en la aguja, las vamos a acomodar. Vamos a la bolsa, vamos a dejar un lado hacia atrás y uno hacia enfrente. Pueden ser cualquiera de los dos porque son iguales, se ven exactamente igual, así que pueden decidir cuál de los dos van a dejar. Tomamos esto. Para saber dónde lo van a coser, lo primero que van a hacer es colocarlo enfrente, que les quede aproximadamente en el centro. Ahí van a colocar un marcador para que no se mueva. Lo doblamos así hacia atrás en esta forma, venimos a la parte de atrás y marcamos también dónde lo vamos a coser, aproximadamente en la tercera vuelta del centro hacia arriba. Y ahí vamos a comenzar a dar puntadas con la aguja hasta el otro lado y cosemos toda esta parte. Para comenzar a coser, coloqué una hebra de hilo y amarré la tapa ahí para estar segura de que no se va a mover, porque cuando estamos cosiendo en la parte de atrás corremos el riesgo de que en cualquier momento se nos movió y cuando vamos a ver pues ya lo cosimos en otro lugar. Así ya estamos seguros ahí de que va a quedar siempre recto. Solamente ahí donde nos quedamos metemos la aguja hacia abajo, en ese punto la sacamos por la parte de abajo y comenzamos a dar puntadas. Ahora la pasamos una vez hacia arriba, una vez hacia abajo, una vez hacia arriba. Vamos dando puntadas. Como estamos usando el mismo color, no tienen que quedar perfectas porque no se van a notar. Vamos a terminar de coser esta parte y regresamos. Cuando terminemos de coser en la parte de atrás, así es como nos queda. Y así nos queda en la parte del frente. Ahora vamos a comenzar a hacer primero el asa corta o pequeña que va en este lado, porque en el otro voy a utilizar una cadena. Tomamos las dos hebras juntas, hacemos el nudo, lo apretamos y comenzamos a tejer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta alcanzar el largo deseado.
Una vez tenemos completa la cadena, yo tengo aproximadamente unas 24 en total, cada uno decide el tamaño que necesita. Saltamos la número 24, pasamos a la primera y comenzamos a hacer puntos bajos. Vamos a la siguiente, sacamos hebra y hacemos punto bajo. No lo vamos a tejer muy apretado porque queda grueso el hilo. Solamente vamos sacando y haciendo punto bajo. Siguiente, punto bajo, y así vamos a continuar toda esta vuelta, un punto bajo en cada una de las cadenas de la base hasta llegar al final. Una vez llegamos al final nos queda algo así. Solamente giramos, comenzamos con punto bajo y repetimos punto sobre punto. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo, un punto bajo encima de cada punto bajo. Cuando lleguemos al final volvemos a girar y vamos a repetir aproximadamente unas 4 vueltas exactamente iguales de punto sobre punto. Cuando terminemos 4 vueltas nos queda algo así. Esto mide, para que tengan una idea, aproximadamente 20 centímetros de largo por unos 4 centímetros de ancho. Ahora lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a coser con puntos deslizados. Tomamos este y el de la parte de atrás, pasamos por dentro y nos deslizamos. Tomamos uno y el que corresponde en la parte de atrás, sacamos y deslizamos por dentro. Y así vamos a continuar cosiendo todo alrededor. Tomamos este, el de atrás, sacamos hebra, pasamos y deslizamos por dentro. Vamos a hacer todo esto hasta que lleguemos al final, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Una vez terminamos de coser, así es como nos queda. Ahora vamos a coser unas argollas. Ya yo tengo una lista de estas de metal porque no se pueden abrir. Si ustedes consiguen de las que se pueden abrir, ya solo la pasan. Pero como estas no se pueden abrir, tenemos que coserlas. Solamente pasamos así en esta parte. Pasamos por dentro de la argolla. Hacemos un nudo y vamos dando puntadas. Pasamos hacia un lado, luego lo llevamos hacia atrás, lo pasamos por dentro y vamos dando unas cuantas puntadas hasta que estemos seguros de que no se mueve. Cuando esté bien segura, cortamos la hebra. Terminamos de coser la otra argolla, así es como nos queda. Se ve casi igual por los dos lados, así que pueden utilizar cualquiera de los dos, el que más les guste o el que se vea más bonito. Vamos a reservar esto para coserlo y primero vamos a colocar un broche. Ustedes pueden colocarle un botón, lo que ustedes tengan. Yo voy a estar utilizando uno de estos cierres que van con imán. Solo lo ponemos así, lo centramos y luego le colocamos esta tapita en esa parte y cerramos para que no se salga. Cerramos las patas y hacemos lo mismo con la otra pieza. La colocamos aquí en la parte de arriba, cerramos y luego lo vamos a cubrir. Yo voy a estar utilizando esta etiqueta para cubrir el broche, pero pueden colocarle una florecita, un botón o cualquier cosa para que no se vea esta parte. Cuando terminamos de colocar los broches, coloqué esta etiqueta para tapar. Ahora solo nos queda, como tiene imán, casi solo se cierra. Ya está lista esta parte. Ahora vamos a coser primero el asa pequeña y esto lo vamos a hacer justo aquí encima. Lo vamos a centrar y lo vamos a coser de la misma forma en que lo hicimos en este lado, con unas cuantas puntadas. Cuando terminemos de coser el asa pequeña, vamos a tomar otras 2 argollas y las vamos a coser aquí en un costado para colocar el asa larga. Si no tienen argolla, no se preocupen, tejen un asa como ya yo les he enseñado a hacer en otros videos y la cosen directo a la cartera. Después de coser el asa pequeña y las argollas en los lados, así es como nos queda. Yo voy a utilizar una cadena con 2 argollas para cerrar, pero pueden tejer un asa si no consiguen la cadena y colocarla directamente a la cartera. Colocamos uno de un lado y el gancho del otro. La podemos usar con el asa larga de la cadena o con el asa pequeña.
Es cuestión del gusto de cada uno. Una vez lista, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este hermoso trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.